Enlace Pandora, un espacio dedicado al arte, la literatura y la cultura. Acompáñanos sábados y domingos a las 5 p.m. hora Colombia, a través de Tinta de Escritores Radio. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a Enlace Pandora, el espacio por excelencia dedicado al arte, la literatura y la cultura. El día de hoy tenemos un programa VIP que les aseguro les encantará. El día de hoy tendremos el gusto de estar conversando con el maestro e investigador Juan Moreno Blanco a propósito de los aportes y sobre todo de sus hallazgos investigativos en torno a la obra de nuestro gran Nobel, Gabriel García Márquez. El maestro Juan Moreno Blanco es doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos por la Universidad Michel de Montaigne, Bordeaux III. Profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Tiene una especialidad en hermenéutica literaria y literatura colombiana. Es miembro también del grupo de investigación Nación, Cultura, Memoria. Ganador del premio Jorge Isaacs en 1998 con el ensayo La Crónica de Indias y la expresión americana. Participó en la traducción de El legado de la hermenéutica de Jean Gondran del año 2009. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Novela histórica colombiana e historiografía teleológica a finales del siglo XX. También la obra Transculturación narrativa, la clave guayú en Gabriel García Márquez, los cuales tuvo ocasión de presentar en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá de 2015. Es coautor del libro La Nación Imaginada, ensayos sobre los proyectos de nación en Colombia y América Latina del siglo XIX. Tiene y cuenta claramente con una proyección, por una investigación enorme en torno a los estudios literarios y en torno a García Márquez. Y bueno, el día de hoy aquí en Enlace Pandora tenemos el gusto de estar conversando con él. Sean y todos y todas bienvenidos. Maestro, hemos escuchado una breve presentación sobre tu perfil profesional, tus principales inquietudes investigativas, así como algunas de tus publicaciones. No obstante, me gustaría, aquí en Enlace Pandora, que le contaras a los oyentes un poco sobre tu recorrido intelectual. Buenas, muchas gracias por la invitación, Marilyn. Yo diría que en cuanto a mi recorrido, yo destacaría dos cosas, es decir, las dos escuelas en las que yo me he formado. Primero, en Colombia, al estudiar lingüística. Creo que eso me ha permitido a mí, en los años 80, digamos, tener una conciencia de la materialidad del lenguaje, la naturaleza del lenguaje. Y esos conceptos de la lingüística, de las diferentes escuelas lingüísticas que permiten comprender mejor la forma y la función de la palabra. Creo que el crítico literario, puesto que la palabra es nuestro objeto de estudio, debe tener esos conocimientos de lingüística para hacer un trabajo, digamos, ¿cómo decirlo?, en profundidad con los textos literarios. Y después mi formación en crítica literaria en Francia, que tiene una larga tradición, es una tradición que viene desde la Edad Media, y yo diría que de esa tradición, bueno, uno no se apodera de una tradición y todo lo que tiene una tradición, pero yo diría que hay aristas muy importantes de esa tradición. La primera sería el hecho de que, cosa que puede sorprender,
En Francia se considera que la crítica literaria hace parte de la literatura. Eso me parece que tiene muchas implicaciones. No es fácil, digamos, tematizarlo, abordarlo, profundizarlo, pero yo siento eso. Yo pienso que el trabajo que nosotros hacemos sobre la crítica hace parte de la literatura. Sobre la crítica de la literatura hace parte de la literatura. Y por esa razón, entonces, creo que hay una especie de cuidado en la escritura, porque debe ser así. Cuando hablamos de la escritura literaria, la escritura crítica también debe tener un cuidado, un funcionamiento y, digamos, una estética para que, en efecto, digamos, haya una correspondencia con el objeto estudiado. Y por otro lado, una cosa que me ha sorprendido cuando me hice consciente de eso, el hecho de que en Francia, en la tradición crítica francesa, se vincula muchísimo la literatura con la política. Siempre hay la conciencia de que la obra literaria tiene un impacto en sus diferentes contextos, culturales, históricos, sociales, políticos. Y eso siempre está presente en la crítica literaria francesa, y yo creo que son las cosas que tal vez para mí han sido más importantes, ¿no? Y he tratado de, en mi trabajo he tratado de llevar a sus últimas consecuencias esa manera de ver la literatura. Toda literatura funciona en un universo cultural, en un universo ideológico, y no podemos entonces hablar del texto literario sin hablar de sus repercusiones, finalmente, en la manera de comprender el mundo, puesto que el lenguaje siempre está relacionado con la manera de comprender el mundo. Y el texto literario creo que tiene una de sus características mayores es que todo texto literario es una gran comprensión del mundo. En el caso de García Márquez, ese mundo sería particularmente el mundo colombiano, puesto que el continente el de lo colombiano es el tema constante de la obra literaria de García Márquez. Así, lo que yo hago trata de ver cómo se articula la obra garcía marquiana con el mundo colombiano, con la cultura, la historia y los problemas políticos colombianos, y el siglo XX colombiano y el siglo XXI colombiano. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó a tu vida de la pobre vida que
que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti. Maestro, ¿qué podría decirnos sobre la poética en la obra de Gabriel García Márquez? Me parece importante que la crítica funcione alrededor de un interrogante. Bueno, no es una opinión mía, digamos que es como pues parte de una tradición crítica. Y el interrogante debería centrarse sobre el estilo. ¿Cuál es el estilo propio de un escritor que uno estudia? Y cómo ese estilo se prolonga o tiene variaciones en las diferentes obras de ese escritor. Para mí, entonces, con respecto a la obra literaria de García Márquez, la pregunta o, digamos, aquello que despierta mi interés y todas las interrogantes, todos los interrogantes que son motivadores de la investigación es esta. Lo más propio del estilo de Gabriel García Márquez es esa combinación entre lo natural y lo sobrenatural, eh, lo real y lo irreal. Es decir, que en la mayoría de los textos literarios, porque hay que afirmarlo, no es en todos los textos literarios, va a aparecer esa situación en que estamos leyendo eh, una, un lenguaje que nos habla del mundo, el mundo tal como lo conocemos, es decir, el mundo que está dentro de las leyes históricas y naturales. Y de pronto hay una interrupción de ese mundo donde aparece una especie de mundo paralelo, que es un mundo donde suceden cosas sobrenaturales e irreales. Quiere decir que la obra logra mezclar los dos tipos de mundo, el mundo natural y el mundo sobrenatural. Pero ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través del lenguaje. Es decir, que García Márquez encontró en el lenguaje de su narrativa un estilo combinatorio para mezclar los dos tipos de mundo. Y yo creo que la buena parte de la poética garcía-marquiana se basa en ese estilo que le podemos atribuir a él como tal vez uno de los grandes aportes que él ha hecho, ¿no? Puesto que ha influido mucho en una época en que, y estoy hablando, digamos, de las últimas décadas del siglo XX, en las ciencias humanas empezamos a poner la palabra real, realidad, verdad, entre comillas, porque empezamos a descubrir, digamos, en las ciencias en las ciencias humanas nos empezamos a ser cada vez más conscientes de que el lenguaje tiene una facultad de creación de mundo. Y cuando vemos que en la obra, en el estilo literario de García Márquez sucede eso, digamos que eso confirma, digamos, una contemporaneidad nuestra respecto a las capacidades del lenguaje. Pues bien, yo pienso que García Márquez pone a contribución de su creación literaria esa facultad del lenguaje de crear mundos, pero no crea los mundos tal como los mundos a los cuales estamos habituados, sino que nosotros lectores al leerlo encontramos un mundo donde la idea nuestra de realidad queda puesta en cuestión, puesto que en las lecturas de las obras de García Márquez encontramos una realidad que a su vez parece complementada o completada con otro tipo de realidad. Y eso lo hace gracias a ese estilo combinatorio de Gabriel García Márquez. Razón por la cual, digamos que las interrogaciones de la crítica deberían dirigirse hacia ese fenómeno y tratar de comprender, ¿no? Cómo es que funciona ese estilo y cómo se puede, digamos, tratar de comprender o explicar el funcionamiento de ese estilo
Y sí, ese estilo es completamente autóctono,